Buenas, bienvenidos y bienvenidos a Cloud hasta la sopa. Hoy vamos a hablar del Reinvent. He vuelto ya de Las Vegas, he vuelto de este increíble evento, así que ya ha pasado una semana y he podido tomar un poco de distancia y ver qué novedades han sido las más interesantes, analizarlos un poco más profundamente. Así que dentro del vídeo ya hablamos de ellas. Reinvent 2024, el Reinvent extraño. Lo he titulado un poco así porque ha sido un Reinvent bastante raro. Esto no quiere decir que haya sido un mal Reinvent, todo lo contrario, creo que sobre todo el sabor de boca de todo el mundo ha sido mucho mejor que el Reinvent anterior, pero ha sido un Reinvent extraño. Ha sido un Reinvent extraño porque realmente Matt Garman, el nuevo CEO, lleva unos pocos meses, no lleva el año entero. El Reinvent o todo el roadmap para el Reinvent 2025 ya está preparado. Vale. Realmente todo lo que se va a presentar en el 2025 ya está AWS con ello, está trabajando en ello. Por lo cual era un reinvent que le venía un poco impuesto, pero ha sido un reinvent extraño porque era un reinvent que probablemente originalmente estaba muy enfocado en IA, en GenAI, pero ha mutado un poco a ser un reinvent a un poco un back to the basis. ¿Vale? Yo he dicho el back to the basis, el vuelta un poco a las primitivas de AWS. Vuelta un poco a hablar de los servicios, de hacer servicios, pequeños building blocks que son buenos para los clientes y que pueden mezclar o intercambiar entre ellos para hacer arquitecturas o hacer cargas estupendas y maravillosas. Al final esto es un poco de los principios de lo que AWS ha hecho toda la vida, pero es verdad que en los últimos años se estaba perdiendo en busca de soluciones más complejas y sobre todo con el tema de GenAI se había visto mucho. Han vuelto un poco a los básicos. Eso no significa que se depreque GenAI, porque GenAI es una tecnología muy puntera y que todo el mundo tiene en pensamiento de que se pueden hacer cosas muy maravillosas, pero por ejemplo es muy cara y todavía falla en algunos aspectos. Así que yo creo que este paso atrás o este cambio un poco de modelo ha venido muy bien y la verdad es que la gente, eh, sobre todo en las keynotes, estaba muy contenta con todo lo que han estado hablando y hablando después con Heroes, con Ambassadors, con Community Builders. La sensación en general ha sido muy buena de este Reinvent. Mejor que la del año pasado. Vale, pues vamos a hablar de los lanzamientos más importantes que ha habido en este Reinvent. Es lo habitual que solemos hacer toda la gente de la comunidad de AWS, es hablar qué ha sido lo más importante que se ha anunciado durante este Reinvent. He dividido los lanzamientos como en dos líneas. Va a haber tres anuncios de GenAI y tres anuncios de no GenAI, ¿vale? De infraestructura normal. Así que empezamos. El primer anuncio, yo creo que en el número 6 pues tenemos que poner un servicio un poco raro, pero me ha gustado bastante. No ha sido un anuncio muy comentado, que es AWS Security Incident Response. ¿Vale? Es un nuevo servicio que saca AWS a nivel de incidentes, a nivel de seguridad. Y es un poco hacer un cribado, limitar el scope de todo lo que aparece en Guard Duty, todo lo que aparece en Security Hub, todos los incidentes que nos están llegando y alertar solo sobre los más críticos y sobre todo intentar cribarlos, hacer una correlación de eventos, ¿vale? Es algo que se suele hacer en muchas compañías, pero que cuesta muchísimo, sobre todo en compañías grandes. Tiene una gran pega, por eso está el último, y es que es carísimo. Empieza el coste por $7.000 al mes, lo cual es brutal, pero es verdad que a lo mejor para grandes corporaciones puede ser un buen anuncio. 7.000 y dependiendo de tu gasto va aumentando. ¿Eh? Y para mí la ventaja principal de este servicio es que está muy ligado al Customer Incident Response Team. Vas a tener un acceso 24/7 y te van a ayudar mucho en lo que es ayudarte en intentar mejorar o en intentar detectar esos eventos antes y luego además intentar solucionarlos. Un servicio interesante, caro, muy caro, pero bueno, bastante interesante como anuncio, por eso está en el número 6. En el número 5 tenemos el primer anuncio de GenAI, en este caso de Amazon Q Developer Agent, y fue un anuncio bastante curioso. No sé si conocéis Q Developer Agent. Q Developer Agent es un agente de inteligencia artificial que podemos integrar en nuestro IDE y nos ayuda a hacer código. Viene muy bien sobre todo porque tiene mucho conocimiento de código en AWS, con lo cual si trabajáis con servicios de AWS te ayuda un montón y te permite, bueno, pues te va dando recomendaciones de código y ciertas cosas de lo que quieres hacer. La verdad es que funciona muy bien y ayuda un montón. Pero es verdad que el fuerte de un GenAI
suele ser el desarrollar código, pero para eso estamos los desarrolladores y en muchos casos, sobre todo a nivel cuando estamos en desarrollos complejos, ese tiempo de desarrollo que utiliza un desarrollador es más eficiente que el que podemos usar con GenAI puramente. Por eso lo que se ha dado cuenta Amazon y ha intentado enfocar es cuántas horas del día dedica un desarrollador a desarrollar. Resulta que es muy poco tiempo. El resto del tiempo lo dedica a otras tareas necesarias, pero que son más tediosas, como puede ser la documentación, las revisiones de código o los test unitarios. Y esto es en lo que ha dicho, oye, ¿por qué no enfocamos QDeveloper en estos tres aspectos? Y son las tres nuevas features que ha sacado. ¿Vale? Ahora QDeveloper pues, puede hacer documentación, code reviews y los unit tests. De manera que podemos dedicar más tiempo a desarrollar. La verdad es que está muy bien, es una novedad muy interesante y yo realmente la voy a usar porque como todo el mundo odio documentar. En el número 4 tenemos otra novedad de GNI, pero en este caso más orientada a la propia infraestructura de GNI. En este caso es Trainium 2, los procesadores que desarrolla AWS. El año pasado se anunciaron y este año ya tenemos las primeras instancias disponibles, que son las TRN2 Instance. Y también, ¿qué pasa cuando necesitamos múltiples instancias? Sabéis que las comunicaciones entre instancias por red son muy rápidas, pero quizás para entregar un modelo complejo pues no son lo suficientemente potentes. Por eso AWS ha lanzado los TRN2 Ultra Servers, que no dejan de ser varias instancias TRN2 conectadas entre sí con una red impresionante que se llama Neuralink, que funciona a una escala brutal y que permite bueno, pues el desarrollo de grandes modelos de lenguaje, de grandes LLMs. En este caso, bueno, pues, por ejemplo, Apple ha anunciado que va a empezar a utilizar las instancias Trainium 2. Además estuvo en una de las keynotes. Es la primera vez que aparece en la keynote de alguien, no de, no de Amazon, sino de cualquier otra compañía. Así que fue un anuncio bastante potente. Y por otro lado también se anunció que se está trabajando ya en Trainium 3. ¿Vale? Que será todavía más potente y más impresionante y todavía una competencia más directa hacia los chips de Nvidia. En el número 3 tenemos una novedad en mi servicio de AWS favorito, en S3, y no es otro que Amazon S3 Tables, que es convertir a S3 en una base de datos. ¿Vale? Básicamente es convertirlo en una base de datos, permitir que sea un almacenamiento de base de datos, que hasta ahora es el almacenamiento de objetos. Es verdad que podías almacenar objetos de Parquet, objetos CSV, y al final podías interaccionar, por ejemplo, con Athena como si fuera una base de datos. Pero ahora con esta novedad el performance va a ser mucho mejor porque está construido para almacenar tablas, ¿vale? Objetos que sean tablas realmente de datos. Entonces, bueno, funciona muy bien, tiene muy buena pinta y da un nuevo sentido a S3, que además es mi servicio, como digo, muchas veces favorito. Y otra novedad que presentaron de S3 fue Object Metadata, que es la posibilidad de que automáticamente se ingesten los metadatos de los objetos si nosotros no lo hacemos. Y esto viene muy bien luego para hacer búsquedas sobre un objeto, de fechas de creación o el tipo de objeto. Incluso podríamos llegar a, si nosotros hacemos los metadatos, pues a saber qué contenido tiene. Está muy bien a la hora de indexar objetos, así que si no usáis metadatas en los objetos, usarlo. Y si no, bueno, pues tenéis esta nueva feature de S3 que la verdad es que está bastante bien. En el número 2 tenemos que hablar del servicio de GNI por antonomasia de AWS, Amazon Bedrock, que ha tenido un montón de novedades. Yo me voy a quedar con unas pocas, ha habido un montón, pero me voy a quedar con unas pocas. Dos de ellas son Intelligent Prompt Routing y Intelligent Prompt Caching. La primera de ellas es Intelligent Prompt Routing. ¿Qué es? Bueno, pues es el poder detectar automáticamente, dependiendo del prompt que nosotros hagamos, qué modelo es el más óptimo a nivel de costes. ¿Qué modelo va a ser más óptimo? Si va a ser Haiku o va a ser Sonnet. En el caso de Claude, que es con los dos primeros con los que se lanza esta nueva feature, y que lo que permite es eso. Básicamente, cuando nosotros pedimos a un modelo, le pedimos, oye, haz esto, él va a dirigir la respuesta al modelo que sea más óptimo en respuesta, en vez de ir nosotros Sonnet, a lo mejor que siempre va a ser más caro, o Haiku, que a lo mejor nos va a dar una peor respuesta que Sonnet en algunos casos, que necesitamos una respuesta más elaborada. En el caso de Intelligent Prompt Caching, ¿qué es? Bueno, pues esto es un poco el cacheo del prompt. Nosotros muchas veces cuando cargamos datos en un prompt,
cuando volvemos a lanzar el prompt tenemos que volver a cargar los datos. Por ejemplo, si estamos hablando, haciéndole preguntas sobre un documento, si es continuamente nosotros estamos haciendo preguntas, ahí no pasa nada porque estamos en el mismo prompt. Pero cuando, por ejemplo, nos estamos metiendo en agentes, esto pasa que no hay ese caching. ¿Vale? Esto lo que permite es tener que el contexto dure, creo que son 5 minutos, de manera que si alguien vuelve a preguntar sobre el mismo prompt, ¿vale? Va a poder hacer la respuesta sobre ese prompt. De manera que la latencia de respuesta va a ser muchísimo más baja porque no tiene que volver a cargar eh, nada en el prompt. Y por otro lado, va a ser muchísimo más económica porque ya tenemos cargado ciertos datos, con lo cual no tenemos que volver a facturar sobre eso. Así que son dos cosas muy importantes en el aspecto de ahorro de costes. Y una tercera que me ha encantado, también en ahorro de costes, es el Model Distillation, ¿vale? El poder destilar un modelo. Esto permite que cojamos un modelo grande, un gran modelo de lenguaje, como puede ser Sonnet o como puede ser Llama, que también lo permitía. Podemos coger el modelo, podemos sobre ese modelo crear nosotros un modelo más pequeño en base a un prompt y una serie de datos que nosotros le pasemos, crear un modelo mucho más optimizado para lo que nosotros queremos hacer, de manera que nos va a dar unas respuestas mucho más adecuadas y de una manera más rápida, teniendo un modelo mucho más barato y mucho más pequeño, con lo cual ganamos velocidad y ahorramos en costes. Así que bueno, es una novedad bastante interesante. Como veis, las novedades han venido, o las que a mí más me han gustado han venido en reducir latencia y sobre todo en reducir costes. Y ahora vamos al anuncio top. El mejor anuncio del Reinvent, además con mucha diferencia, y es un anuncio que es uno de los que más me ha gustado de los últimos Reinvent, porque es un nuevo servicio de AWS, aunque tiene un nombre conocido, y es Amazon Aurora de SQL. Una nueva base de datos distribuida, relacional, y que tiene consistencia en escritura. Y esto es la parte más importante porque es la parte más compleja. ¿Esto qué significa? Bueno, porque cuando nosotros vayamos a hacer una lectura, vamos a tener la garantía de que esa consistencia, de que no se pueden producir dos escrituras a la vez en la misma tabla, desde regiones diferentes. Esa es una tecnología impresionante. A mí me ha gustado mucho. En la keynote de Matt Garman se presentó, pero en la de Bernal Vogels nos habló un montón de cómo se había desarrollado esto, y luego hay un montón de sesiones que lo han desarrollado todavía más. Es impresionante porque además se ha usado una nueva tecnología que se ha expandido a DynamoDB, con lo cual ahora las Global Tables de DynamoDB tienen esta misma tecnología que utiliza Amazon Time Sync Service. ¿Vale? Lo que utiliza es relojes atómicos, ¿vale? Tiene muchas más cosas porque hace muchísimas más cosas, pero consigue controlar la sincronización en tiempo a una escala brutal, utilizando relojes atómicos y los satélites que tiene AWS, de manera que diferentes instancias en diferentes CPDs, en diferentes regiones de AWS, van a tener el tiempo sincronizado menos de la milésima de segundo. Con lo cual, para hacer escrituras en base de datos es algo súper importante y que ayuda un montón. Servicio nuevo, servicio súper potente, servicio que además pinta muy bien y que en el momento que esté voy a probar. ¿Vale? Ahora mismo está en beta, te puedes apuntar a la preview y bueno, tiene una pinta espectacular. Bueno, y tenemos que hablar de las keynotes. Este año teníamos una keynote nueva, que era la de Matt Garman. Además, estuvo como invitado sorpresa Andy Jassy. A mí me encantó la keynote, me gustó mucho, porque aunque es una keynote muy orientada a negocio, eh, creo que hubo muchos aspectos técnicos que se trataron en la keynote y me gustó muchísimo. Es una de las keynote del CEO de Amazon que más me han gustado en los últimos años, así que yo recomiendo verla. Y más para ser además la primera de Matt Garman, la primera vez que subía al escenario del Reinvent. Y luego la otra Keynote, que es la Keynote que siempre recomiendo. Si solo tenéis que ver una, es la de Bernard Vogels. En este año ha sido sobre Simplexity, sobre cómo hacer arquitecturas simples y cómo mover la complejidad a diferentes partes, en este caso a AWS, o a veces podemos mantenerlo nosotros si lo necesitamos. Así que bueno, es una Keynote que no os debéis de perder, así que os la recomiendo. Todas las sesiones y demás os lo pondré en el comentario del vídeo para que podáis entrar.
Y por último, tenemos que hablar de la experiencia de ir al Reinvent, ¿no? Este es el tercer año que voy. Cada año es diferente, cada año es una experiencia más chula que la anterior. Pero bueno, ¿qué es con qué me quedo? Bueno, siempre, ya el año pasado me pasó, al final te tienes que quedar con las sesiones. Creo que las sesiones son importantísimas dentro del Reinvent y aportan muchísimo, pero es verdad que intento priorizar mucho qué sesiones voy, porque al final hay muchas sesiones que luego vas a poder ver en vídeo, te apuntas. Es verdad que luego es imposible ver todas, pero sobre todo intento ver sesiones que solo se pueden ver en el Reinvent, por ejemplo las Chaltalks, que son sesiones que no se graban y que además aportan un montón. Por otro lado, la gente, he coincidido con un montón de gente, tanto clientes, tanto otros community builders, Ambassador, Heroes de AWS, eh, ex compañeros. Al final coincides con un montón de gente en el Reinvent de la que aprendes un montón. Hablar con esta gente ayuda un montón y da muchísima experiencia y te ayuda un montón a crecer. Y luego, por supuesto, dentro de la experiencia es divertirse. ¿Vale? El Reinvent tiene muchas oportunidades para divertirse. Yo no soy mucho de ir a fiestas, lo siento, no suelo ir y algunos compañeros lo pueden ratificar, pero sí que es verdad que hay un montón de momentos dentro del Reinvent en los que son más lúdicos o en los que te puedes divertir más o incluso hablando con la gente te puedes divertir un montón. Así que bueno, si no habéis estado, yo os recomendaría ir. Sé que es hiper caro, pero bueno, la verdad es que como experiencia está muy bien. Y por último también dar las gracias a los este año he ido gracias a ellos. Ellos han sido, es la empresa en la que trabajo y han sido los que han propiciado que este año esté en el Reinvent. Así que muchísimas gracias y espero veros el año que viene a todos en el Reinvent. Y por último, bueno, pues nos despedimos con la frase de Bernet Boger, no go build. Así que a trabajar y nos vemos el año que viene. Adiós.